Dice una frase así: es mejor prender una luz que maldecir la oscuridad. Es una frase que por un momento piensa qué significa eso. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Es un proverbio árabe. Muchas personas, muchas veces, se quejan de la vida que tienen. Se quejan de las circunstancias que tienen. Mucha gente se queja y dice: no tengo trabajo, que le va mal, que está sufriendo. Pero cuando tiene trabajo lo rechaza. Y el poco trabajo que llega a su mano lo rechaza y no lo acepta y no lo quiere. Y las oportunidades de trabajo que las tiene las rechaza. Yo lo llamo los problemas estúpidos o problemas pendejos, los llamo así. Y perdónenme las palabras. Y mucha gente hay así. Hay mucha gente que sufre, que solo quiere quejarse de sus desgracias, que solo quiere quejarse de su infancia, que solo quiere quejarse de su niñez. Y eso es toxicidad. Y una vez más te recuerdo que si quieres vivir una vida plena, debes alejar a la gente tóxica de tu vida. Existe una historia muy bonita en la Biblia que se llama la expulsión de las mujeres extranjeras. ¿Ya? Esdras 10. Te voy a contar una historia. Hace muchos años había la historia de que en el pueblo de Israel Dios había prohibido tajantemente que no se casarían con mujeres extranjeras. Muchos dirán, pero qué injusto, ¿por qué que Dios no permite el amor? Te voy a contar un poquito del contexto de todo esto, ¿ya? Vamos por partes. Las religiones que no son cristianas, que no creen en Jesucristo ni en el Dios cristiano, de Dios, se llaman religiones paganas. Por ejemplo, en América, antes de la conquista de los españoles, a los pueblos nativos de aquí, eran, adoraban a los dioses, al sol, a la serpiente, a la luna, practicaban sacrificios humanos. Cuando había eclipses, sacrificaban personas, les sacaban el corazón, estando ellos aún vivos. Y incluso cogían a hijas de 15 años o de jóvenes, hijas jóvenes, le sacaban la piel los chamanes y se vestían con la piel de la hija y bailaban. Y un sinnúmero de atrocidades que para aquel entonces era bastante normal y bastante común en esas culturas muy tóxicas, ¿sí? Volviendo al tema. Entonces habíamos hablado anteriormente de que las religiones que no creen en Jesucristo y que no creen en el Dios cristiano se llaman religiones paganas, y por lo general las religiones paganas hacen todo tipo de atrocidades tales como sacrificios de niños, canibalismo, canibalismo a niños, pedofilia, orgías y todo tipo de atrocidades e inmoralidades que están prohibidas en la sociedad moderna, ¿sí? Y esto no es lo peor, sino que la gente que hace eso tiene hijos y tiene descendientes, y todas las cosas que tú haces afecta a tu descendencia. Hay gente que suele tener costumbres muy grotescas, como dije yo, como los indígenas, y sus descendientes también tienen esa tendencia a ser violentos, a ser bravos. De hecho, incluso hoy en Ecuador, hasta el día de hoy, se sigue practicando lo que es que la gente haga la zanza o el encogimiento de la cabeza de los jíbaros. Matan a una persona, encogen su cabeza y la venden. Y hasta el día de hoy existe lo que se llama la influencia genética. Si un asesino tiene un hijo y el hijo creció viendo cómo ese papá era un monstruo y hacía canibalismo y el hijo participaba de ese canibalismo, existe una alta probabilidad de que ese hijo también haga lo mismo cuando sea grande. Y si ese hijo repite el ciclo una y otra y otra y otra vez, puede ser que algún descendiente de ellos se sienta inclinado a cometer asesinatos.
Esto se llama herencia genética. Heredamos lo bueno y lo malo. Una persona puede heredar gustos, puede heredar enfermedades, puede heredar ventajas como que tiene más resistencia, como su padre era atleta, puede ser era también un buen atleta, una buena resistencia. En fin, ¿y qué es lo que pasa cuando un hijo o una hija que ha sido de un país o de un lugar donde por generaciones practicaban canibalismo, orgías, inmoralidades? Existía incluso la posibilidad de que una mujer que no era del pueblo de Dios, que practicaba en orgías, tuviera enfermedades venéreas o pudiera transmitir algún tipo de gen en el ADN de ella, porque su ADN en sus antepasados ha sido muy negativo, muy tóxico. Entonces, Dios no menciona eso en la Biblia, pero Dios sí les dijo a los israelitas, no se mezclen con pueblos extranjeros, no se mezclen con ellos. Israel, al igual que nosotros, desobedeció y se casó con mujeres y hombres extranjeros. ¿Qué fue lo que sucedió? Y te voy a explicar lo que sucedía. Cada vez que, digamos que Carlos es un israelita y Juanita es una filistea, y se casaron, y Carlos le ha dicho que él tiene su Dios y que no quiere ídolos, que no quiere sacrificios, que no quiere practicar ningún tipo de inmoralidad ni de orgía, que no quiere intercambiar pareja, no quiere hacer eso, que él es un hombre sano y que no le gusta esa vida. Pero la esposa de Carlos a escondida, decían así, me voy a adorar a mi Dios en mi tierra, en unos días regreso. Y cuando se iba a adorar a su Dios en sus tierras, en el mismo templo de ellos, cometían orgías, actos sexuales, todo tipo de inmoralidades, con niños, con viejos, con todo. Cometían estos actos terribles, cosas horribles. Adoraban a dioses, hacían canibalismo y sacrificios. Y luego la mujer se asea, se baña, regresa a su casa. Y este israelita Carlos sembraba, por ejemplo, tenía sus sembríos, ¿ya? Y cuando llegaba la fecha de la cosecha, los sembríos de Carlos eran los únicos de la región que llegaba langostas y plagas y se echaba a perder la cosecha. Y eso era muchísimo dinero y tiempo perdido. Y Carlos no entendía que aunque él buscara de Dios, aunque él hiciera las cosas bien, aunque fuera un buen creyente, una persona que va a la iglesia, haga lo correcto, le iba tan mal. Hasta que Esdras en la Biblia dice, nosotros hemos pecado, hemos fallado. Ahora, hay una forma, dice aún, para apartar la ira de Dios. Te voy a explicar. Dios castigaba a la familia de Carlos con plagas y con cosas. ¿Por qué? Porque la esposa de Carlos estaba pecando, estaba haciendo actos que son abominables, actos horribles, cosas terribles hacía la esposa de Carlos. Y delante de Dios un matrimonio no son dos, sino son uno. Dios les mira como uno solo al esposo y a la esposa. Y si la ira de Dios está sobre la esposa de Carlos, también llegará sobre Carlos. Por eso hay muchos casos de mujeres que estas mujeres tienen hombres que son infieles, que no trabajan, que son irresponsables. Y cuando las mujeres se alejan de estos hombres tóxicos, hombres que solo se dejan llevar por el mal, la vida de estas mujeres mejora cuando esos hombres se van y también cuando muchas veces se divorcian. La vida de ellas empieza a mejorar. Entonces, solo les cuento una historia, y de ahí cada caso es diferente y no todos los hogares deben divorciarse. Pero el punto es que en la vida sucede muy frecuentemente esto. Esdras dijo que debían expulsar a las mujeres extranjeras y cogieron y les dieron un poco de cosas a algunos esposos y despidieron a sus esposas y a sus hijos y las abandonaron y dijeron que se vayan. Y se fueron. Dime tú, si tú eres una persona que te gusta superarte, ¿cómo sería en esta época y cómo se aplicaría a nuestras vidas? Si tú eres un joven que quiere superarte, trabajar, salir adelante, tener éxito, y tu esposa se mete en deudas, se pone de garante y no tiene el dinero para ser garante, y ahora el banco le está molestando,
Si cada vez que tú vas a hacer algo, tu esposa coge, se mete en problemas y trae desgracias a la casa. Y así, así, así. Y cada vez que tú subes, ella baja un escalón y te detiene, y te detiene, y te detiene. ¿Va a avanzar tu vida? Muy difícilmente no, a menos que ella decida cambiar de vida. Lo triste es que hay gente que cambia, pero nunca cambia todo lo que debe cambiar. Hay gente que nunca deja de ser garante. Hay gente que toda la vida anda en pleitos, en chismes, en resentimientos, en peleas con la familia y no tiene fin eso. Y eso en vez de ayudar, más bien empeora. Entonces, en este caso, dijo Esdras, expulsen a sus mujeres, aléjense de ellas para que Dios tenga misericordia. Si Carlos trabajaba, buscaba de Dios, pero ya no estaba metido con la esposa con su esposa, ya no tendría sus problemas de que les llegaban las plagas de Dios. Entonces, continuando con el relato, sabes, hay gente que toda la vida viven peleando, llorando, que resentidos que me mintió, que mi tío habló mal de mí, que mi esposa habló mal de mí, que mi perro le decían el mal, que no me convidaron al chancho, que no me invitaron al cumpleaños de mi suegra. Y esa gente vive toda la vida en peleas, en pleitos, en lloros. Hay gente que se queja de que no tiene trabajo y las oportunidades que tiene las rechaza. Y hay mucha gente, muchísima gente que tiene la costumbre de quejarse. Se queja de lo que no tiene, se queja de lo que le falta, dice, no hay que comer, y dices, pero ¿por qué no le pides dinero? ¿Te quiero prestar? No, no, es que no quiero molestar. Hay gente que prefiere maldecir durante años a la oscuridad en vez de prender la luz. Hay gente que prefiere quejarse del trabajo en vez de buscar trabajo. Hay gente que prefiere quejarse del matrimonio que tiene en vez de disfrutar del matrimonio que tiene. Y en la medida de lo posible, yo recomiendo muchísimo, aléjate de la gente tóxica. Gente que tiene problemas y no quiere solucionar o que no se deja ayudar. Porque hay gente que dice así, eh, el hijo está enfermo y necesita $100 que alguien le preste. Tú le quieres prestar y dice no, porque luego no tengo con qué pagarte, porque luego voy a parecer una persona que está pidiendo dinero, luego me muestra mala cara, luego me están reclamando, y no, no, si voy a hacer causa de molestia, mejor no te pido dinero, y no tienen nada. Y luego cuando les prestas el dinero, dice, pero yo no te obligué, yo te dije que no tenía, verás que vos sabías cómo estaba yo, nadie te puso una pistola en la cabeza para ayudarme. Y esa gente es un verdadero dolor. Porque son gente que no quiere solucionar nada, que vive así, vive en guerras, en peleas, en pleitos, y su vida pasa así. Y no hacen caso a los consejos, no escuchan. Yo te recomiendo sinceramente que si conoces gente así, la alejes de tu vida. Y sí, la pregunta que muchos se harán, ¿qué hacer si tu esposo o tu esposa es así? Yo tengo este pensamiento, cada caso es diferente, pero por ejemplo, digamos que en un matrimonio la mujer trabaja y el hombre no trabaja. Pasa en la casa viendo televisión, sale de vez en cuando y dice que no hay trabajo. ¿Ok? La mujer habla y le aconseja que busque trabajo. Y él no, no, no. Dice la Biblia, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así dice la Biblia. Que el que no provee para los suyos, y en específico para los de su hogar, se ha vuelto peor que un incrédulo. Un hombre o una mujer que no provee para su familia es peor que si no conociera a Dios, que si no conociera de la Biblia, que si no fuera a la iglesia, es peor. ¿Qué se hace en estos casos? Pues buscar ayuda, buscar consejería, buscar consejos de gente experta, tratar de luchar por el matrimonio. Y si no funciona, darse un tiempo. Puedes darte 1, 2, 3, 4, 5 años. Personalmente, yo no, en mi opinión, en los casos que yo conozco, puede ser que tu caso sea diferente y puedes esperar más, pero más de 5 años casi que yo no recomiendo esperar
que una persona cambie cosas así durante 5 años, porque el tiempo pasa y la vida no regresa. Pero bueno, cada persona debe hablar con Dios y preguntarle cuándo es el momento correcto para culminar una relación y cuándo no. A veces Dios te dice que esperes, que esperes, que esperes. Y uno debe confiar en Dios en esos casos. Y te cuento rapidito una historia que pasó. Hace tiempos en una iglesia había un caso de un hombre que estaba al frente de la iglesia en la música. La historia que les cuento no sucedió exactamente así, pero tiene que ver mucho con el tema que les estoy hablando. Entonces, un día descubren que este hombre que estaba frente a la música ha sabido golpear a su esposa y que tenía los brazos golpeados y cuerpo golpeado por el marido. El hombre es amonestado por su congregación, por la iglesia, por el pastor. Le dicen que no haga eso, que ya no va a participar al frente de la iglesia. Bueno, pasó tiempo. Y otra vez le encuentran a la mujer golpeada, su rostro hinchado, sus ojos ensangrentada en la casa. Van a la iglesia. El pastor le sabe qué, deje ese hombre, la iglesia vamos a cubrir sus gastos, no se preocupe y vamos a velar por su bienestar. Pero preguntemos a Dios cuál es el pensamiento de Dios y qué será de hacer en este caso. Oran, hablan con Dios y al abrir la Biblia le sale exactamente el versículo que dice: no se separe la mujer del marido o el hombre de la mujer si no es por causa de adulterio. No se separe si no es por causa de adulterio. Y aquí ahora estoy buscando, y es Mateo 5:32. Entonces, el pastor se pone a llorar y dice con todo el dolor tiene que volver a su casa. La mujer volvió a su casa y seguía siendo golpeada, seguía siendo maltratada, pero Dios le había dicho que espere, que soporte. Pasaron 4 meses de mucho sufrimiento, de mucho dolor, mucho maltrato. Un día este hombre le dio ganas de tomarse un helado. Cruzó la calle, un automóvil, doble cabina, rojo. Se pasó el semáforo en rojo también y arrolló a este hombre. Y cuando frenó fue demasiado tarde y el accidente fue mortal y este hombre murió. He aquí la importancia de saber confiar en Dios. Cuando Dios en un caso específico te dice que debes luchar, soportar y resistir y te da todas las señales de que debes soportar y tú confías en Dios, y si esa persona no cambia, pues la muerte le va a llegar a esa persona, ¿sí? Entonces es tan importante confiar en Dios. Y la pregunta, volviendo al principio de la conversación que tuvimos, es que hay problemas muy tontos. O sea, si una persona tiene hambre, que coma. Si una persona no tiene trabajo, que trabaje de lo que pueda trabajar o de lo que tenga la posibilidad de trabajar y que no se ponga a escoger el trabajo. Hay cosas bien simples en la vida, pero la gente a veces no sabe vivir la vida y prefiere vivir un caos en vez de vivir un paraíso. Y he visto que hay gente que se va de largo y toda la vida puede vivir así. Y si un hombre no quiere trabajar, una mujer no quiere trabajar, no quiere vivir bien, quiere sufrir sin motivo, es tiempo de arrodillarse y preguntarle a Dios si será tiempo de finalizar esa relación. Porque hay gente que vive toda la vida así. Entonces, aléjate de los problemas tontos, de los problemas estúpidos. Porque si una persona tiene hambre y no quiere comer, deja que no coma. Tú enfócate en ti y aléjate de toda esa gente, porque hay gente que vive toda la vida así. Y la vida no es para perder el tiempo en cosas tontas. La vida es para aprovechar el tiempo, para velar por tu vejez, para ayudar a gente. Yo te cuento esto. Hay mucha gente que rechaza el trabajo que alguien le ofrece, pero hay personas que valoran muchísimo esa oportunidad y son tan agradecidos. Y hay personas que a pesar de que tú les des la mano muchísimas veces, terminan más enojados, más resentidos y te maldicen y te dicen de hasta lo que quieren ellos que tú te mueras. Así que lo mejor es eliminar a esa gente de tu vida, seguir adelante. Si tu matrimonio no está bien, habla con Dios, pregúntale y asegúrate de que si vas a tomar una decisión de finalizar tu hogar, que tengas el respaldo de Dios. Y busca a Dios
y asegúrate de tener toda la bendición de Dios. Nunca tomes decisiones apresuradas. Como digo, hay casos en los que Dios dice, no le dejes, no le dejes, soporta. Y si esa persona no cambia, pues Dios hace lo que tenga que hacer. Que Dios nos siga bendiciendo. Es una pequeña charla que quería compartir con ustedes, porque realmente a veces la vida se nos va en gente que no sabe valorar el tiempo que le dedicamos. Bendiciones, un abrazo fuerte. Chao, chao.